Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de los alimentos buenos y los alimentos malos cuando los niños tienen dermatitis atópica. La dermatitis atópica es una enfermedad de base inflamatoria, es decir, es un proceso que cursa con inflamación y por lo tanto todos aquellos alimentos que promuevan la inflamación serán negativos, serán malos para ese proceso de dermatitis, pueden desencadenar los síntomas y sin embargo todos aquellos alimentos que tengan potencial antiinflamatorio nos pueden ayudar a evitar, prevenir o incluso a reducir los síntomas de la dermatitis atópica. La dermatitis atópica aparece en la primera infancia, generalmente en personas o en niños predispuestos, con cierta predisposición genética. En algunos casos es leve, simplemente pues un enrojecimiento, un poco de picor en algunas zonas del cuerpo, que puede ser generalmente los pliegues pues, de los codos o la parte trasera de las rodillas, pero en algunos casos puede ser grave, puede provocar incluso vesículas, como pequeñas ampollitas en las zonas de lesiones, y el rascado de los niños, porque pica, el rascado puede provocar infecciones. Por lo tanto, hay que tratar de evitar los brotes, evitar la aparición de los síntomas, y eso es un factor en el que se ha visto que la alimentación juega un papel importantísimo y que puede haber incluso alimentos que desencadenen esos brotes. Cuando ocurren este tipo de cosas, de alimentos que desencadenan brotes, no siempre el mismo alimento provoca brotes a diferentes personas. Es decir, es un poco prueba-error. Puede haber niños que sean más sensibles al consumo de unos alimentos y otros que no lo sean, y que incluso el mismo alimento o el mismo tipo de nutrientes no provoquen los mismos síntomas en diferentes niños. Pero es algo que merece la pena que tengamos en cuenta y que estudiemos en el caso de cada uno de nuestros hijos. Cuándo aparecen esos brotes, cuándo aparecen esos síntomas, qué factores han podido estar implicados: calor, humedad, tipo de tejidos, ropa y alimentos, porque cualquiera de ellos podría haber desencadenado esos síntomas. Por lo tanto, vamos a ver en cuestión alimentaria qué alimentos empeoran la dermatitis y qué alimentos previenen o incluso mejoran los brotes de dermatitis atópica en los niños. En cuestión alimentaria podríamos decir que hay tres nutrientes o tres alimentos principales que están implicados en ese proceso inflamatorio que desencadenaría los síntomas de la dermatitis en niños con predisposición. El primero sería el exceso de azúcares libres. Es algo que afecta muchísimo a la salud de los niños, y en aquellos niños que tengan predisposición a tener esa dermatitis atópica, por ejemplo, el consumo de bollería, de chuches o incluso una merienda de cumpleaños infantil que está repleta de alimentos ricos en hidratos de carbono de absorción rápida, podría ser el desencadenante de un brote de dermatitis atópica. En segundo lugar, tendríamos las grasas poco saludables, grasas trans o grasas muy ricas en ácidos grasos omega 6 y pobres en omega 3, es decir, un desequilibrio, ¿no? También en ese balance de omega 6 o omega 3, que es importantísimo para reducir las afecciones inflamatorias. Debemos priorizar omega 6, priorizar omega 3, reducir omega 6. Los ácidos grasos omega 6 están presentes principalmente
en alimentos con grasas refinadas. No hablo en este caso de grasas trans, que ahora vamos a hablar de ellas también, sino de aceites vegetales muy refinados, como podrían ser los aceites de semillas, que se utilizan a nivel industrial porque son más baratos, más económicos que otras grasas más saludables, como el aceite de oliva. Y eso, por ejemplo, en niños que tienen un consumo bajo de pescado, bajo de frutos secos y de semillas que proporcionan omega 3, se produciría un desequilibrio y eso podría acelerar o provocar la aparición de los síntomas. También tendríamos que tener en cuenta, por supuesto, el consumo de grasas trans o de grasas hidrogenadas que suelen estar asociadas a los alimentos ultraprocesados. Azúcar, grasa mala, tenemos el combo perfecto para un brote de dermatitis atópica con todos sus picores. Y en niños genéticamente predispuestos, el gluten podría ser también un desencadenante de esos brotes de dermatitis. Esto no quiere decir que el gluten sea malo para estos niños, sino que el exceso de consumo de gluten podría desencadenar esos brotes. ¿Qué ocurre? Que antiguamente no comíamos tanto gluten como comemos ahora y además se utilizaban variedades de trigo o de otros cereales que contenían menos cantidad de gluten o al menos un gluten potencialmente menos alergénico, es decir, esas modificaciones de mejora en los cultivos para que sean más resistentes, pues han hecho también que ese gluten, que es una proteína que contiene algunos cereales, pues pueda ser más reactivo, ¿no? O más alergénico. No es realmente una alergia, pero bueno, nos activa el sistema inmune. Y si ya juntamos los tres, bollería, repostería, es decir, todo aquello que se desaconseja en una alimentación saludable, podría afectar y podría desencadenar esos brotes de dermatitis atópica. Y ahora vamos con lo bueno, con los factores protectores. Por un lado, hemos visto que la dermatitis atópica aparece en las primeras etapas, en los primeros meses de vida. La lactancia materna tendría un efecto protector frente a la aparición de esos brotes, o al menos retrasaría en algunos casos la aparición. Es decir, los niños, mientras están alimentados con lactancia materna, es como si tuviesen un protector, ¿no?, frente a esa dermatitis, que no quiere decir que no puedan desarrollarla un poquito más tarde. En cuanto al resto de alimentos que vamos introduciendo en la dieta, hay algunos componentes que tienen efecto protector. Por un lado, los ácidos grasos omega 3. Ya hemos visto, hemos hablado del efecto contrario de los omega 6. Si aumentamos el consumo de omega 3, reducimos también esa probabilidad de que aparezcan los brotes. Tiene un efecto antiinflamatorio, como también otras vitaminas que obtenemos de las grasas saludables, como la vitamina E, que también podría ayudar a mejorar la salud de la piel y a mejorar la integridad y evitar esas lesiones de la dermatitis. Por otro lado, tendríamos las frutas y verduras, que nos proporcionan vitaminas, minerales necesarios para mejorar la calidad de la piel de los niños. La hidratación también a través del consumo de alimentos vegetales, que mejoran la hidratación interna. Luego ya sabemos, cremas, emolientes y todas esas cosas son externas, de aplicación tópica, pero el interior se refleja también en el exterior. La vitamina A, los betacarotenos, ayudan también a mejorar la salud de las células epiteliales, tanto del exterior como del interior. Pero muchas veces se habla de las mucosas, pero todos son células epiteliales de dos tipos diferentes, tanto en la piel exterior como en el recubrimiento interior. La vitamina D, la exposición al sol, por ejemplo, es otro de los factores que mejoran muchísimo tanto las lesiones como previenen la aparición
de esos brotes de dermatitis atópica. La mejora de la microbiota intestinal también estaría implicada en los brotes de dermatitis, es decir, si no tenemos un consumo adecuado de alimentos que mejore la salud de la microbiota, ya sabemos que estaría implicado en la alteración también del sistema inmune y tendría una actividad proinflamatoria. Por lo tanto, debemos procurar que los niños tengan una dieta variada en la que incluyamos también los alimentos probióticos, es decir, por ejemplo, el yogur, que es un alimento que gusta mucho en general a los niños, nos ayuda a mejorar también la salud de la microbiota y además el consumo de frutas y verduras que nos estarían proporcionando, como hemos visto, esas sustancias beneficiosas para la salud de la piel. Por ejemplo, la provitamina A, los betacarotenos, los obtenemos de frutas y verduras que tienen principalmente color naranja. Eso es así como una regla mnemotécnica importante, el naranja betacaroteno, bueno, amarillo también, o sea, son colores así parecidos, pues calabaza, boniato, el mango, es decir, tenemos muchos alimentos de los que podemos obtener estas vitaminas, pero claro, a veces los niños rechazan un poco por sistema, ¿no?, las frutas y verduras, pues eso podría afectar también a la salud de su piel y promover la aparición de los brotes de dermatitis atópica. Hay otros alimentos que no se suelen asociar así directamente, pero que también mejoran la calidad de la piel y previenen la aparición de lesiones como pueden ser las que aparecen cuando se tiene dermatitis. Sería, por ejemplo, el consumo de aguacate, que muchas veces se equipara nutricionalmente al consumo del aceite de oliva. En ambos casos, tanto el consumo de aguacate como de aceite de oliva también nos ayuda a mejorar la piel, a reducir los procesos proinflamatorios. Las grasas de buena calidad, esas grasas saludables que os estoy contando, si añadimos además frutos secos y semillas en la dieta de los niños, estaremos ayudando muchísimo a prevenir esa aparición de los brotes de dermatitis. Y por supuesto que tenemos que tener en cuenta otros factores, como os he dicho al principio, que no son propiamente dietéticos o alimentarios, como pueden ser que las lesiones de la dermatitis aparecen con mayor facilidad, por ejemplo, cuando los niños son sometidos a cambios bruscos de temperatura, cuando hace mucho frío, mucho calor, cuando se ponen tejidos sintéticos, por ejemplo, que también les pueden afectar si sudan. Es decir, hay muchos factores que influyen en la aparición de esas lesiones. Cremas tópicas que debemos utilizar para calmar el picor. Eso es algo que no podemos hacer a nivel dietético o que al menos no está demostrado que tenga muchos efectos. A nivel dietético podemos trabajar sobre todo en la prevención de la aparición de esos brotes. Si no aparecen, no necesitamos otros tratamientos, por lo tanto, pues nos olvidamos también de otros factores. Cuando se ha hablado de la vitamina D, os he dicho que es importante la exposición solar. De hecho, la exposición solar sí que es uno de los factores que ayudan a reducir los brotes. Cuando una lesión de dermatitis atópica le da el sol, queda como una marca blanquecina que desaparece con el tiempo. Pero bueno, es una forma también de prevenir, ¿no?, o de mejorar esas lesiones que aparecen. Si la utilizamos para prevenir, unos buenos niveles de vitamina D, evidentemente, serían fundamentales para prevenir la aparición de esas lesiones. Que vivimos en un sitio donde no hay sol o que vivimos, hacemos vida en lugares cerrados, pues igual sería recomendable valorar un suplemento de vitamina D.
previo análisis para ver los niveles de vitamina D de los niños, porque es una vitamina que podría tener cierta toxicidad o efectos negativos si sobrepasamos unos límites, así que no se debe suplementar porque sí. Previamente, análisis para valorar los valores. Así que creo que con todos estos consejos tenemos aquí muchas herramientas para sacarles chispas si es que tenemos un niño que tiene dermatitis atópica. Y ya os digo que muchas veces es prueba, error, porque no todo funciona igual para todos los niños. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.